Muy buenas noches. Buenas noches tengan todos nuestros hermanos aquí presentes y aquellos que nos están viendo por internet. Buenas noches. Bienvenidos una vez más. La prueba de lealtad a Dios. No me acuerdo de traducir para... No quiero, ok. La prueba de lealtad a Dios. ¿Qué prueba será esta? ¿Verdad que sí? Nosotros tenemos cada día pruebas, pero hay una prueba específica para los postreros días, porque vimos que Satanás, el dragón, está airado en contra de los hijos de Dios, aquellos, como pudimos ver en la lección pasada, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver a qué se refiere esto del testimonio de Jesucristo en lecciones más adelante. Ok, la prueba de lealtad a Dios. Y quiero darle un breve resumen de Israel en Egipto. Usted dice, ¿qué tiene que ver esto? Lo vamos a ver. Desde que el pecado entró en el mundo, ha habido una división entre los hijos de Dios y, como la Biblia llama, los hijos de los hombres. Los que adoran a Dios y los que siguen su propio camino y lamentablemente adoran a Satanás. No hay otra adoración. O adoras a Dios o adoras a Satanás. Ahora, dentro de esto vemos en el Génesis cuando Caín y Abel. Caín persiguió y mató ¿a quién? A Abel, el justo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Abel hacía las cosas que a Dios le agradaban. Y así vemos cómo Satanás durante las escrituras estamos viendo cómo él ha tratado de eliminar o de destruir el linaje de la promesa que Dios había hecho en Génesis. Cuando Dios le dice a la serpiente, le dice a Satanás la sentencia, la primera profecía que aparece en la palabra de Dios, que del linaje de la mujer vendría el que le aplastaría la cabeza y lo destruiría a él. Y Satanás siempre ha querido destruir el linaje para que ¿qué? Para que no se cumpliera la profecía que Dios había dicho. Y Dios llamó a Abraham y lo sacó de medio del pueblo donde él se encontraba, que era un pueblo idólatra. Dios sacó a Abraham. Y Dios le hizo una promesa a Abraham que lo iba a llevar a una tierra especial para él y su descendencia. ¿Ok? Y entonces Abraham fue separado aparte del mundo. Y Abraham fue una persona fiel a Dios. Satanás sabe esto y entonces trató de imposibilitarle la vida a Abraham. Abraham tuvo un hijo, se llama Isaac, ¿verdad que sí? Isaac tuvo a dos primogénitos, le digo yo dos primogénitos, que tuvo a Esaú y ¿a quién? A Jacob. Pero la promesa, Dios le había dicho que Jacob era el que iba a ser bendecido. Jacob, Esaú, Dios, el padre, como fue el que salió, ahora son gemelos, y uno salió primero y el otro salió después. Pero en sí son los dos primogénitos. primogénitos. Es mayor por segundo. Y no por segundo porque el otro subió aguantándole la pierna. Salieron a la vez. Por eso digo que son los dos primogénitos. Porque no salió uno y después salió el otro. El otro salió por la pierna. Me sacas contigo. Así que, pero la promesa que Dios le había dicho es, al que tú vas a bendecir es a Jacob. Y pasó algo allí que el padre quería bendecir al mayor. Pero ese no es el punto. Lo que quiero tratar es vemos cómo Dios escogió a Abraham y el linaje.
Y de Jacob entonces ahora tuvo 12 hijos. ¿Verdad que sí? Y dentro de esos 12 hijos, los 10 hermanos de José eran hijos de su primera esposa, porque el suegro engañó a Jacob dándole la primera hija. Interesante, porque él engañó a su padre, ahora está pagando lo mismo. Entonces, le engañó y le dio a su primera hija, Lea, ¿verdad? Entonces, le dijo, no me la repudies, no me la rechaces, trabájame por 7 años y te doy entonces a Raquel. Entonces, trabajó por 7 años, tomó a Raquel, ¿ok? Y se la llevaron y sabemos la historia. Pero el punto es que de esas dos mujeres, los primeros 10 hijos fueron de la mayor. Sí, pero todos somos, ok, yo pensaba que era de Lea los primeros. Ajá, algo así. La cosa es que la cosa es que de ellos, de esas dos mujeres, el punto que estoy trayendo es el linaje. Eh, la cosa es que de ellos tuvieron los 10, pero ¿qué pasa? Él escogió a Raquel. Vamos, ahí te quieres hablar. Él escogió a Raquel. Ahora, de Raquel le nacieron dos hijos. De Raquel le nacieron dos hijos. Esos dos hijos son, ¿quiénes? José y Benjamín. ¿Qué pasa? Los 10 hermanos tomaron envidia y celos de José. ¿Y qué pasó con José? José fue llevado, sabemos la historia, ¿verdad que sí? Lo iban a matar, pero por misericordia lo echaron a un foso y de ahí lo vendieron como esclavo. ¿A dónde? A Egipto. Pero la promesa era, acuérdense, a una tierra que Dios tenía preparada para su descendencia. Sabemos la historia de José, ¿verdad que sí? Llegó a ser la mano derecha después de Faraón estaba ¿quién? José. Dios lo bendijo, ¿verdad que sí? Y José vino a ser la mano derecha y él estuvo a cargo de quién? De todo Egipto. Vino la hambruna por 7 años, ¿verdad que sí? Y entonces vinieron las familias a Egipto. Estoy resumiendo. Entonces José le dio las mejores tierras a su familia. Pero ¿qué pasa? Ese faraón muere. José muere. Pero ¿cuál era la tierra prometida? ¿Era Egipto? No era Egipto. Entonces el pueblo de Israel se quedó en Egipto, ¿verdad? Bajo el poder de los egipcios. Pero ¿qué pasa? Empezaron a mezclarse ellos con qué? Con los egipcios. Y empezaron a adaptar qué cosa? Estilos, costumbres, forma de adoración de quiénes? De los egipcios. Hasta que llegó un momento que llegaron a la esclavitud, ¿verdad que sí? Por medio de el faraón que no conocía al Dios de José. Y vemos como Dios los saca con mano fuerte de Egipto. Pero cuando vemos la historia de Israel, del pueblo de Israel, Dios le prometió una tierra. Era un pueblo especial, un pueblo diferente que adoraban a Dios. Pero ahora terminaron ellos llegando a la servidumbre, adorando otras imágenes, adorando otros dioses que no era el Dios con la cual los separó Dios fuera de este mundo, fuera de la idolatría. Iba a ser un pueblo peculiar, un pueblo especial.
de Israel en Egipto. Entonces Dios tiene que sacarlos de ahí, de Egipto, cumpliendo su promesa, y entonces los saca, y durante el tiempo o la trayectoria, Dios está tratando de nuevamente traerle a ellos esas verdades que se olvidaron. Y los trae al pie del monte Sinaí cuando Él desciende en el monte Sinaí y habla hacia el pueblo de Israel, dejándole saber que Él es su Dios. Y ahí es cuando Él le entrega los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Al pueblo. Y vemos cómo Satanás ha buscado cómo los hijos de Dios encerrarlos en este mundo y quitarles su identidad, como pasó con el pueblo de Israel, y llegar al punto de que llevarlos a la idolatría y al paganismo, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y qué es lo que hemos estudiado que Satanás ha querido hacer desde el cielo. ¿Ser qué? Adorado. Querer ser como Dios. Subiré, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, en las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El sentimiento aún de Satanás después de su caída no ha cambiado. Ha sido siempre el mismo y será siempre el mismo hasta que Dios lo destruya y se acabe el pecado una vez por todas. Entonces, volvemos al mismo punto de Egipto. Como Dios saca con mano fuerte a un pueblo para hacerlo especial y diferente. Asimismo, como vimos en el primer tema que presentamos, los reinos del mundo, dice que la profecía en los últimos días, en los postreros días, Dios levantará un reino, el cual no será destruido y será llevado a otro reino. Este reino permanecerá para siempre. Entonces Satanás sabe que Dios está levantando un reino. Y entonces la profecía nos dice las cualidades de ese reino. Y por eso es que el dragón, que es Satanás, se aira en contra de ellos porque quiere que la adoración total, que todo el mundo, este planeta Tierra, le adore a él. Porque él reclama esta tierra, planeta Tierra, como si fuera de él. Pero ¿quién le quitó la potestad? Lo vimos en el Cordero de Apocalipsis. Cristo le quitó la potestad cuando él dominó y tomó la posición de Adán para tomar el dominio en la tierra. Así que, como Satanás perdió, ahí vino el cumplimiento, que él le pisará que la cabeza a la serpiente, se la pisó. Entonces, como ya sabe que tiene poco tiempo, entonces sale que con gran ira para perseguir y destruir, si fuera posible, ¿a quiénes? A los hijos de Dios, a los cristianos, a los que siguen a Cristo, los que cumplen con qué cualidades dice aquí la profecía, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y vimos que la ley refleja el carácter de ¿quién? De Cristo. Y Cristo dice en su palabra que Él vino a dar testimonio de ¿quién? Del Padre que está en los cielos. O sea que la ley no tan solo refleja el carácter de Cristo, sino refleja el carácter de ¿quién? Del Padre, de Dios. Y vamos a ver un repaso aquí. Esto es un resumen breve de los 10 mandamientos. La ley de Dios, vemos que los primeros 4 tienen que ver directamente con la adoración a Dios. Y vemos que Satanás quiere ser aún adorado. No tendrás dioses ajenos de mí. No te harás y ni te inclinarás y honrarás a ídolos.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Santifica por eso que dice, acordarte haz del día de reposo o recuérdate, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? Porque es algo que existió antes. Por eso es que de todos los mandamientos que te dicen, no, 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 este te dice, acuérdate. Como los egipcios, acuérdate. ¿Me entiendes? Como el pueblo de Israel en Egipto, perdóname, le dice, acuérdate de que yo te saqué con mano fuerte. Acuérdate que fuiste separado, escogido dentro de una nación pagana. Escogí a Abraham y su linaje con un propósito especial para que me representen aquí el reino de Dios en la tierra. Acuérdate. ¿Ok? Los demás, los próximos 6, honra a tu padre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Eso tiene que ver con el prójimo. Ahora, el asunto que estamos hablando aquí es que Satanás quiere la adoración. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás y honrarás otros ídolos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y esto tiene que ver, si vimos estos primeros 3 mandamientos, el 90%, bueno, puedo decir el 100% de los protestantes, no adoramos imágenes, ¿verdad? No hacemos imágenes ni tenemos otros dioses. Nosotros no tenemos ningún problema con eso, la religión protestante. Ahora, hay un punto dentro de lo que tiene que ver con la adoración a Dios, es el 4º mandamiento. Vamos a estudiar hoy por qué el 4º mandamiento crea una diferencia dentro del protestantismo y dentro de las religiones en general. ¿Ok? ¿Por qué el sábado? Porque vemos, si estudiamos los demás mandamientos, los 9 mandamientos, todos estamos de acuerdo en no matar, no robar, no, ¿verdad que sí? No tener ídolos, no tener imagen. Pero, ¿por qué el 4º mandamiento empieza con esta palabra? Recuérdate, acuérdate. Porque ¿qué? Se ha olvidado. ¿Qué es lo que se ha olvidado? ¿Por qué se ha olvidado? ¿Por qué no sabemos de esto? ¿Por qué nunca había escuchado esto anteriormente? O lo he escuchado, pero no estoy tan seguro. Vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca del sábado? ¿Por qué está dentro de la ley de Dios? ¿Y por qué entonces el dragón se aira con los que guardan los mandamientos de Dios? O sea que también tiene que ver algo con el sábado. Vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras. Vamos a buscar en la Biblia, ¿cuándo estableció Dios el sábado? ¿Cuándo fue que Dios estableció el sábado? Vamos a Génesis 2, 1 al 3. Génesis 2, del 1 al 3. Los que nos están viendo por internet pueden hacer las anotaciones. ¿Ok? Génesis 2, del 1 al 3, nos dice las Sagradas Escrituras, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios el día 7º su obra que hizo, y reposó el día 7º de toda su obra que había hecho. O sea que Dios tomó un reposo, un respiro, una pausa. ¿En qué día? En el 7º día. Sigue leyendo, dice, y bendijo. Cuando Dios hizo ese reposo, Él solamente hizo eso y ya. No, las Sagradas Escrituras nos siguen explicando el porqué y la importancia. Dice, y bendijo Dios al día 7º, y no solamente le puso una bendición a ese día, sino que
lo santificó, lo separó. Aparte de los otros 6 días, el sábado, como dice el séptimo día, el sábado, lo separó, lo santificó, lo separó para un uso sagrado. Eso es lo que significa santificar. Separado para un uso sagrado. ¿Y cuál será ese uso sagrado? Es el día en que Dios se comunica y se conecta con el hombre. Es un día de relación entre Dios y el hombre. Es como los diezmos. Dios te da el trabajo, pero dentro de lo que tú te ganas en el salario de tu trabajo, Dios te dice, dame este 10% para la obra, para el evangelio. ¿Verdad que sí? Nos da todo, el 90%, pero nos pide un 10%. En la semana nos da 6 días y nos dice, este día es para tener una relación contigo, para tener un reposo. Porque imagínate tú, que tú estás trabajando todos los días, contra el cuerpo, mira, llega un límite, el cuerpo dice, ok, hasta aquí. Entonces, como dicen, le te da un shutdown, explota, explota, así mismo es. Entonces, dice que Dios, entonces cuando tomamos este día, Dios nos bendice porque hay una bendición en él. No es, Dios no bendijo todos los días en la semana, sino específico fue en este día. Es la obediencia. Dios, todo lo que busca en el hombre es la obediencia. Por ejemplo, Adán y Eva. Cuando Dios hizo el Edén, ¿qué fue lo que Dios le dijo? De todos los árboles del huerto, podrás comer. Y aquí viene el diezmo. Pero de este árbol no lo hagas. ¿Me entiendes? Dios pide obediencia simple. Y Dios dijo, mira, de todos los árboles puedes comer. Y el planeta Tierra es grande. Y solamente Dios está diciendo, este árbol, no me lo toques. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó? Lo tocaron. ¿Y qué pasó? Las consecuencias. ¿Qué pasa con el diezmo? Dios te da el trabajo, porque es el que nos provee, te da el trabajo, nos da la fuerza, nos da de todo para poder, entonces nos embrollamos nosotros, nosotros mismos nos embrollamos, nos metemos en el hoyo y entonces, ay Señor, tú sabes que no voy a dar dinero. Y se fueron los diezmos. Entonces vas perdiendo bendiciones. Te lo digo por experiencia, porque a nosotros, yo sé que a todos nos ha pasado, y a nosotros no somos una excepción. Nos ha pasado, hemos caído en ese problema, pero con la mano de Dios nos ha fortalecido y nos ha suplido que demasiado. Estamos viendo que lo que Dios nos pide es fidelidad. En lo que es simple, Dios dijo, yo hago, simple. Entonces, pues, Dios no tiene que bendecir el día, pero lo hace porque nos ama. Entonces Dios dice, este día de reposo que yo he separado para que tengamos tú y yo una relación y yo te voy a bendecir en este día. Simple. Entonces si de toda la semana, si en el Adán y Eva, ya vemos los resultados. Cuando tengo que decirlo así, robamos de los diezmos, tenemos consecuencias, ¿cierto o no es cierto? Sí, robará al hombre de Dios. ¿Me entiendes? ¿Qué diferencia entonces hace de nuevamente otra obediencia? Entonces Dios nos dice el sábado, si no honramos ese día que Dios fue el que estableció, entonces, ¿qué consecuencia vamos a tener? ¿Será algo diferente? Vamos a estudiarlo, vamos a ver ¿qué dice las Escrituras? No quiero decir más nada, vamos a ver qué dice la Biblia. Porque Él reposó, mira, Dios no tenía que reposar, pero como Dios nos ama y Él sabe que nosotros los seres humanos necesitamos reposo, entonces Él dice, yo voy a darle el ejemplo. Yo, como Dios, voy a reposar en este día, lo voy a santificar
y lo voy a bendecir, porque en él reposó de toda la obra que Dios había hecho y creado, o creado y hecho. So, ¿cuándo es este día y por qué es tan importante? Vamos a Éxodo 20, 8 al 11. Éxodos 20, 8 al 11. Welcome. Welcome everybody. Bienvenido. Dios le bendiga. Okay, let's start all over because they want to start all over. No. You can watch it online. Ok, muy bien. Vamos a Éxodo 20, 8 al 11. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Dios? Acordémonos que ya estudiamos que la ley de Dios es el fundamento del, ¿qué? Del reino de Dios. ¿Ok? Dice, te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Este lenguaje se parece al del Edén. De todos árboles. Todo, mira, todo esto es tuyo. Pero no me toques este árbol. Pues es lo mismo. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es para ti todos esos días. Todos esos días, mira, te los doy todo para ti. Pero, más el séptimo día es el sábado. Y mira cómo dice, mío, tuyo, no, dice de quién. De Jehová, tu Dios. ¿A quién le pertenece el sábado? ¿Me pertenece a mí? No. El sábado nos dice aquí que le pertenece a Dios, como los diezmos, como aquel árbol. ¿Me están entendiendo? Este día le pertenece a Dios. Y si nosotros lo guardamos, lo veneramos, lo observamos, o en ese día tenemos una relación con Jesús, con Dios, Él nos bendice porque estamos siendo obedientes a su palabra. Mira lo que sigue diciendo, perdóname. Dice, no hagas en él obra alguna o trabajo alguno, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia o animales, que es lo que significa bestia, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí viene la referencia. Porque en 6 días, ¿ves? Vuelve otra vez a la creación. El sábado fue creado desde la creación, no desde desde el monte Sinaí, sino desde la creación, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, y las cosas que hay en ellas hay, perdón, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y ¿qué? Lo santificó. Entonces, si Dios bendice, tú recibes ¿qué? La bendición. Y aquí vemos algo bien importante, que esto lo vamos a ver en la lección de mañana también. Esto tiene que ver con la lección de mañana. ¿Ok? El sábado es una señal entre Dios y su pueblo. En la Biblia, la palabra señal es intercambiable. ¿Ok? Puedes anotarlo por ahí. La palabra señal es intercambiable. Puede ser traducida también como marca, sello o señal. ¿Ok? Son esas 3. Mira lo que dice en Éxodo 31. Éxodo 31 del 16 al 18 nos dice, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por generaciones, por pacto, ¿qué? Perpetuo. Perpetuo. Cuando una persona le dan en la cárcel, hace un crimen, ¿ok? El juez le dice cadena perpetua. ¿Qué significa eso? Que está encerrado en la cárcel hasta que muera. No hay salida. Es perpetuo, es para siempre. Aquí dice que guardarán pues el sábado los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Mira la palabra aquí. Señal es
para siempre entre mí y vosotros. Volvemos a la historia de Israel en Egipto. Dios los sacó con mano fuerte para que ellos fueran un pueblo que lo identificara a Él. Así que Él hizo del sábado para los hijos de Dios una señal entre Él y los egipcios, entre la adoración al Dios que tú y yo conocemos y la adoración que los paganos hacían. Hay una diferencia en adoración. Cuando Dios dice es una señal, en otras palabras, el sábado nos identifica que somos hijos de Dios, porque es una señal entre Él y el hombre. Entonces, por eso es que la ley de Dios carga el cuarto mandamiento con el sábado, porque es parte del reino de Dios. Y si nosotros somos parte de su reino, el sábado nos identifica automáticamente en el reino de Dios, en el reino de los hijos de Dios. ¿Están entendiendo? Vamos a seguir leyendo. Para que sepáis, mira cómo sigue diciendo. Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el sábado porque es santo a vosotros. Los que lo profanaren, de cierto morirán. ¿Te acuerdas lo del árbol? Si comieres del árbol, de cierto morirás. Los que profanen el sábado, de cierto morirán. ¿Por qué? Porque cualquiera que hiciere obra en él alguna, aquella arma será cortada en medio de su pueblo. Significa que serás, siendo en el pueblo de Israel, si el pueblo de Israel, ellos empezaban a profanar el sábado y adorar otro día y hacer otra cosa, tenían que ser desterrados. No podían ser llamados más israelitas. Tenían que ser desterrados y sacados fuera. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así. No es porque Moisés ni porque se lo inventaron ellos. Dios es el que está dando estas instrucciones. Y Dios está diciendo, para que tú seas llamado mi hijo, tienes que obedecer lo que yo te digo, lo que yo te estoy estableciendo. Sigue diciendo, 6 días se hará obra y el séptimo día, sábado de reposo, será santo a Jehová. ¿Ves? A Jehová. Ese día es su día. Cualquiera que hiciere obra en el día sábado morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel. Aquí viene la pregunta. Bueno, vamos a terminar. Haciendo el sábado por sus edades, por pacto, nuevamente la palabra, perpetuo. Vuelve otra vez. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Por qué? Nuevamente refiriéndose, como dice la ley de Dios, los 10 mandamientos. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Obediencia a lo que Dios está pidiendo. Estamos viendo, ¿verdad? Ahora, estamos viendo mucho la palabrita aquí, Israel. Los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Entonces, por eso es que muchas personas dicen, no, pero el sábado es solamente para los israelitas, porque la Biblia dice que es para Israel. Vamos a ver. 6 días hizo, está hablando en el Génesis. En el Génesis, ¿existía Israel o solamente existía Adán y Eva? No habían israelitas, era Adán y Eva. Era el principio de la creación de Dios. ¿Estamos entendiendo? Ok, vamos a ver. ¿Será solamente para Israel o por qué Dios habla solamente a Israel? Y ya yo lo expliqué, pero vamos a ver. Mira lo que nos dice Pablo. Pablo en la carta a los Romanos. Romanos 2, 28 y 29. Esta cita es bien importante para poder entender el libro de Apocalipsis. ¿Por qué digo entender el libro de Apocalipsis? Porque cuando tú estés estudiando el capítulo 7 de Apocalipsis, que esté hablando acerca de los 144,000, que habla acerca de la descendencia, ¿verdad que sí? Que dice las 12 tribus de los hijos de Israel, 12,000 de cada uno fueron sellados. La gente automáticamente, eso es Israel, literal. Vamos a ver lo que nos dice la profecía.
Mira lo que dice Pablo. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Este es el primer punto. El que es... Ay, me asusté. Que no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es ¿qué? En el interior. ¿Y la circuncisión de qué? Del corazón, en espíritu, no en letra. No es porque yo nací, entonces me pusieron el acta de nacimiento, soy judío del linaje de David, sino en espíritu, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a seguir leyendo. Romanos 9, 6 y 8, esta otra cita, anótenla por ahí porque van una al lado de la otra. Son citas hermanas. Mira cómo dice. No espero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son ¿qué? Son israelitas. Entonces, si yo nazco en Israel, soy israelita. Pero Pablo nos está diciendo, no todos los que son de Israel son israelitas. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. Mas en Isaac será llamada simiente. Y la simiente de Isaac, cuando vemos el linaje, por ahí viene ¿quién? Jesús. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa, ¿por medio de quién? ¿Quién es el hijo de la promesa? Cristo, son contados ¿en qué? En la generación. En otras palabras, que si tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, tú vienes siendo injertado como simiente ¿de quién? De Israel. Porque es espiritual. Por eso es que cuando vemos a la mujer, yo creo que lo puse aquí, ¿no? Porque, ajá, exacto, perfecto. Por eso es cuando vemos a la mujer que dice la descendencia de ella contra el resto de la descendencia de ella. La descendencia de ella es Cristo y el resto que le sigue son los cristianos que siguen ¿quién? A Cristo. Cristo vino a reemplazar la caída de Adán. Adán cayó y Cristo vino, se hizo hombre. ¿Para qué? Tomar la posesión de Adán y por medio de la fe en Cristo somos ¿qué? Linajes. Volvemos a estar unidos nuevamente a Dios. Por eso es que Pablo está diciendo por medio del Espíritu, por medio de la fe. Entonces cuando vemos que dice aquí, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Por eso es que en Apocalipsis habla acerca de los hijos de Israel. Se refiere a la última generación que Dios va a levantar en los últimos días, en los días que estamos viviendo. Dios levantará un reino, como lo vimos en el primer tema, que no será que destruido ni llevado a otro reino. Interesante que ese reino se le conoce como ¿qué? Como la piedra, ¿verdad que sí? ¿Y con qué Dios? Estas tablas son hechas ¿de qué? De piedra, ¿verdad que sí? Que reflejan, ya lo vimos, el carácter de Dios. En otras palabras, que los hijos, nosotros, que permanezcamos fieles a Dios, Dios va a poner una señal entre Él y nosotros. Siempre entre los hijos de Israel. Y somos Israel porque aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y entonces venimos a ser parte del linaje de los hijos de Israel. En espíritu, no en letra. ¿Ok? Así que Janine, aunque diga que naciste aquí, no en letra, en spirit, en espíritu. Eres hija de Dios. Amén. Muy bien. Y si fue mucho, le das para atrás y lo vemos después. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué dice las escrituras? Mira, nuevamente. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y ya hablamos que esto fue Dios
que lo estableció. Fue Dios que lo escribió. No fue Moisés, no fue alguien que se lo inventó, sino fue Dios lo escribió con su propia mano. O sea que es importante. ¿A que sí? Y entonces dice que en tablas de piedra, porque permanecerá ¿para qué? Para siempre. Por eso es que dice pacto perpetuo. Ezequiel 20:12. Y este es Dios hablando. Nos estamos dando cuenta que este es Dios todo el tiempo que está hablando a los hijos de Israel. Mira lo que dice Ezequiel 20:12. Y les di también los sábados, ¿qué dice aquí? Mis sábados. ¿Quién es el dueño del sábado entonces? Dios es su día. Como el árbol de la creación, no lo toques. Este es mi árbol, no lo toques. Los diezmos, este 10% me pertenece para la obra. El sábado es el diezmo de la semana. Es mi día. ¿Ok? Y les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Ok? Por eso es que dice que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Ahora, esta es la palabra en original como se escribe. Ese es en el original hebreo. ¿Ok? Y se pronuncia O. Se pronuncia O. Que significa señal, marca o sello. Esos son los tres significados que son intercambiables. Tú lo puedes utilizar. Cuando hablan acerca de la Biblia de la marca de la bestia, está usando la misma palabra. O. Cuando habla acerca del sello de Dios que señalen o que sellen a los hijos de Dios, es la misma palabra. O. ¿Ok? Porque son palabras intercambiables. Muy bien. Vamos a Ezequiel 20, 19 al 20. Dice aquí la escritura: yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Quién está hablando? Jehová Dios, ¿verdad que sí? Andad en mis estatutos y guardad mis decretos y ponerlo por obra, perdón. Santificad mis ¿qué? Sábados. Es su día. Santificad mis sábados y sean por señal, por od, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Estamos viendo cita tras cita, tras cita, tras cita, que nos está demostrando que el sábado es una señal entre Dios y el hombre. Entonces, ¿qué día? Vamos a ver el ejemplo de Jesús. ¿Qué día guardó Jesús como día de reposo? Lucas 4:16. Lucas 4:16 nos dice: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre. En otras palabras, que lo costumbre significa que lo hace ¿qué? Todo el tiempo, cada semana. Conforme a su costumbre, el día sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Sinagoga es lo que nosotros conocemos hoy día como iglesia o templo. ¿Okay? Hay una diferencia entre la sinagoga y el santuario. La sinagoga es donde se reunían todos para orar, lo que nosotros hacemos aquí: orar, predicar, leer la palabra. El santuario era donde solamente el pecador iba a confesar sus pecados a Dios para perdón de pecado. Hay una diferencia. ¿Ok? Así que Jesús nos dice que iba a la iglesia, iba al templo a orar y a leer conforme a lo que él estaba acostumbrado a hacer en el sábado. Primera de Pedro 2:21 nos dice: porque para eso sois llamados, pues que también Cristo fue afligido por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. En otras palabras,
sigamos la pisada de qué? De la vida de Cristo. Y vemos que en la vida de Cristo, Cristo acostumbraba a ir a la iglesia, a la sinagoga, a adorar a Dios en el día sábado. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Primera de Juan 2:6 nos dice o nos confirma: el que dice que está en él debe andar como él anduvo. ¿Ok? Ok, vamos a contestar a esta otra pregunta, porque ya vamos a hablar ahora después de la vida de Jesús. ¿Cuál era la costumbre de Pablo en cuanto al sábado? Y Pablo, cuando se levantó, estamos hablando que habían pasado años después de que Cristo murió en la cruz. No fue rápido en el momento, pasaron años. ¿Ok? Mira lo que nos dice las Sagradas Escrituras en Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba nuevamente, fue a ellos y por 3 ¿qué? Sábados disputó con ellos las Escrituras. Hablaba en el templo nuevamente con para querer convertir a los judíos que no habían aceptado a Cristo como su Salvador, como el Mesías. Iba a ¿qué? A presentarle el Cristo de las Escrituras, que Jesús cumplió las profecías que lo señalaban a él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, entonces iba, y no tan solo a los judíos, vamos a ver ya mismo que también dice a los griegos. Dice aquí, Hechos 18:4. Hechos 18:4 nos dice: y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. O sea que no, el sábado no solamente le pertenece a los judíos, porque los griegos no eran judíos, ¿verdad que sí? Los griegos se le conocían porque eran filósofos, les gustaba la filosofía, se le clasificaban como más inteligentes, personas más inteligentes. Y los persuadía con ellos, o sea que ellos eran también paganos, y los judíos, y ambos en el mismo día, en el día sábado. La Biblia nos dice, nos contesta esta pregunta, vamos a ver. Los gentiles, somos nosotros, ¿ok? Somos gentiles, pero por medio de Cristo somos parte de ¿qué? Del linaje de Jesús. Dice, los gentiles tienen el derecho de adorar en sábado o solo es para los judíos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Ok? Isaías 56, 2 al 7. Isaías 56, 2 al 7. Nos dice, bienaventurado el judío. ¿Eso es lo que dice aquí? No, dice, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. O sea que nos está diciendo aquí que el sábado no es solamente para los judíos, dice para el hombre, ¿okay? Para la raza humana, ¿ok? Pero vamos a seguir leyendo. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo ¿quién? Jehová, Dios, ¿verdad que sí? A los eunucos que guarden mis sábados y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Y el pacto que él está hablando aquí, que abracen mi pacto, que abracen mis mandamientos. La ley de Dios es el pacto entre Dios y el hombre. ¿Ok? Yo les daré lugar en mi casa, ¿verdad que sí? Estamos todos esperando que Jesús venga, ¿verdad que sí? Para que todos moremos con Él, ¿verdad que sí? Y dentro de mis muros, y no
y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y le amen y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Y ya estudiamos que cuando dice santo monte se refiere al templo de Dios. Y yo los llevaré al templo de Dios y los recrearé en mi casa ¿de qué? De oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Esta cita fue bastante larga, pero vemos ahí como Dios está dejando saber que el sábado no es solamente para los judíos, sino para todos, para la creación, para toda la raza humana. ¿Qué? Sigue diciendo Hechos. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Y estamos hablando años después de que Cristo murió y resucitó en la cruz y el sepulcro. ¿Ok? So, el sábado, mira cómo sigue diciendo. Y él disputaba ante griegos, y ya esto lo leímos, ¿verdad que sí? O sea, no fue la observancia del sábado entonces transferida al domingo en ocasión de la muerte o resurrección de Cristo. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, si el sábado fue transferido o no fue transferido. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Isaías 66, 22 y 23. Es bien importante esta cita también. Isaías 66, 22 y 23. Nos dice las Sagradas Escrituras. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, ¿qué hago? O sea que esto está hablando de la profecía. Cuando todo termine, cuando todo el pecado se termine aquí en la tierra, cuando Dios recree, que es lo que habla el capítulo 22 de Apocalipsis, cuando Dios haga los cielos nuevos y la tierra nueva, mira lo que dice, como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, así dice Jehová, permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, y será que de mes en mes, ¿y de qué? Sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. O sea que en Isaías estamos viendo que Isaías está profetizando lo que sucederá eternamente, que cuando la tierra sea renovada y todo sea terminado, aún seguiremos ¿qué? Guardando y observando el día sábado, porque es un día que Dios escogió y bendijo y santificó. Y ya vimos en temas anteriores que Dios dice que yo soy Jehová que no cambio. ¿Me entiendes? So, estamos viendo que lo que Él dice permanece y permanece para siempre. Otra pregunta que las personas tienen también es, pero ¿no es el domingo el día del Señor? Vamos a ver lo que nos dice la Escritura, cuál es el día del Señor. La Sagrada nos dice aquí en Isaías también. Isaías 58, Isaías 58, 13 y 14. ¿Ok? Las Sagradas Escrituras nos dicen, si retrajeres del sábado tu pie, en otras palabras, tú tienes el pie aquí, ¿verdad? Estás pisando. Y Dios dice, si tú dejas de estar pisoteando, ¿verdad? Retraer significa sacar tu pie para atrás. Si tú retrajeres tu pie de hacer tu voluntad, ¿en qué día? Mi día santo.
Y está hablando acerca de qué? Del sábado. El sábado dice que el día santo, el día de Jehová, el día de Dios, es el sábado, mi día santo. Y al sábado lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir, sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Cuando Dios dice la boca de Dios lo ha hablado, es porque Él lo dijo y se va a hacer. ¿Entiendes? So, yo lo estoy diciendo y voy a cumplir mi parte. Tú cumple la tuya. Es como un trato. Es como un trato que Dios hace. Muy bien. Mateo 12:8. Y aquí Jesús también lo hace más claro. Mateo 12:8. Jesús dice, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Está diciendo que Él es el dueño, el Señor del sábado. El sábado no me pertenece a mí, no pertenece a ninguno de nosotros. Es el día que Dios escogió para su adoración. Entonces nosotros nos sometemos a su voluntad porque le amamos. Es como volvemos al mismo, como el árbol del bien y el mal, y como los diezmos, lo mismo es el sábado. Lo mismo. Muy bien. Esto aquí, yo pensaba que iba a estar más grande. ¿Se ve? ¿Se puede ver? Ok. Esto aquí es sacado de el Catecismo de la Iglesia Católica. Que esta es la revisión, la de Juan Pablo II, antes de morir. ¿Ok? Y vamos a ver lo que la Iglesia Católica enseña acerca del sábado dentro del Catecismo. 345. Muy bien. Dice, el sábado, culminación de la obra de los 6 días. El texto sagrado dice que Dios concluyó el 7º día la obra que había hecho y que así el cielo y la tierra fueron acabados. Dios en el 7º día descansó, santificó y bendijo este día. Estas palabras inspiradas son ricas en enseñanza salvífica. En la creación, el próximo punto, en la creación Dios puso un fundamento, unas leyes que permanecen, estables, en los cuales los el creyente, podrá apoyarse con confianza y que son para él el signo y la garantía. ¿Se acuerdan? Señal, signo, marca, ¿ok? El signo y garantía de la fidelidad inquebrantable de la alianza de Dios. Por su parte, el hombre deberá permanecer fiel a este fundamento y respetar las leyes que el Creador ha inscrito en la creación. Estos son ellos. No, claro. Pero esto es lo triste, porque ¿qué día es ellos? Vamos a verlo ya mismo, no me quiero adelantar. 3:47 dice, la creación está hecha con miras ¿al qué? Al sábado. Por lo tanto, al culto y a la adoración a Dios o de Dios. El culto está inscrito en el orden de la creación. Operei Dei Nihil Preparem. Eso mismo, ¿ok? Eso mismo, es el latín. ¿Ok? Dice, nada se anteponga, exacto, lo dije mal, anteponga a la declaración, exactamente, mejor que yo, a la dedicación a Dios. Nada obstruya, ¿qué cosa?
lo que Dios ha dedicado. Vamos a seguir acá, más fácil. El sábado, 3:48, el sábado pertenece al corazón de ¿qué? De la ley, lo estamos viendo. Guardar los mandamientos es corresponder a la sabiduría y a la voluntad de Dios expresadas en su obra de ¿qué? De la creación. Muy bien. Esta otra parte, todo esto está por internet, también pueden verlo. Dice, el cuarto mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor. La Escritura hace a este propósito memoria de la creación, pues en 6 días hizo el Señor, el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. Y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día sábado y lo hizo ¿qué? Sagrado. La Escritura ve también el día del Señor un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto, y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado a guardar el día sábado. Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo, señal, signo de alianza inquebrantable. El sábado es para el Señor santamente reservado a la alabanza de Dios, de su obra de creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel. Y ya estudiamos que no es Israel el que el de la carne, sino quien espiritualmente. Nosotros también estamos envueltos en eso. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro en el día séptimo, que reposó, tomó respiro, esa es la traducción, también el hombre debe de ¿qué? Descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto al dinero. Terminamos con esto. Dice, el Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que con autoridad de la interpretación auténtica de esta ley, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Con compasión, Cristo proclama que es lícito, que es bueno hacer bien en sábado, ¿verdad que sí? Salvar vidas en vez de destruirlas. El sábado es el día, mira, yo mismo diciéndolo, el sábado es el día del Señor, de las misericordias y del honor a Dios. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Este es el día que ha hecho el Señor. Exultemos y gocémonos en él. Ahora, tengo esta carta aquí, y ya estamos terminando. Tengo esta carta aquí que es bien importante que entendamos, porque vemos que la Iglesia Católica, ellos reconocen que el sábado es el día del Señor, que el sábado es el día, ya lo vimos, ¿verdad que sí? Pero entonces, ¿por qué ellos tienen culto los domingos? ¿Por qué no en sábado? Sí, pero oficialmente es exacto, es el día. Ajá. Miren esta carta. La tengo aquí en la izquierda en inglés, pero la traduje en español para que podamos entender nosotros y está firmada, ¿ok? Por estas personas, por este diálogo. Ok, esta persona se llama J.L. Day, y él escribió en el 1934 al Papa Pío XI, y le hace esta pregunta, escribe directamente a Roma, a Italia. ¿Qué dice? Estimado señor, ¿es cierta la acusación de la que te acusan los protestantes? Dice que cambiaste el sábado del séptimo día
al llamado domingo cristiano, idéntico al primer día de la semana. Si es así, ¿cuándo hace el cambio y con qué autoridad? Entonces viene la respuesta. Y la respuesta se le da a esta persona y también se le pone en esta revista, que se llama la revista de Extensión Católica. Dice, estimado señor, contestándole, en cuanto al cambio de la observancia del sábado judío al domingo cristiano, deseo llamar su atención sobre los hechos. Aquí vienen ellos. Primer punto, que los protestantes que aceptan la Biblia como la única regla de fe y religión deben, por todos los medios, volver a la observancia del sábado. El hecho de que no lo hagan, sino que por el contrario observen el domingo, deja atónitos ante todos los hombres pensantes. ¿Por qué los dejan atónitos? Lo sigue diciendo en el segundo punto. Los católicos no aceptamos la Biblia como única regla de fe. ¿Está viendo el punto? Ellos no aceptan la Biblia y solo la Biblia. ¿Me entiendes? La Biblia más lo que ellos digan. Mira lo que sigue diciendo. Ese es el primer hint, lo primero que tengo que estar pensando. Espérate, si no es la Biblia, entonces ¿qué es lo que están aceptando? Vamos a ver. Además de la Biblia tenemos la iglesia viva, la autoridad de la iglesia. En otras palabras, que la iglesia tiene autoridad, igual que la Biblia. Sí, no. Sí, ¿no? Esto te lo tenemos en el librito. Esa carta está en ese librito. Como regla, vamos a volver atrás. Además de la Biblia, tenemos la iglesia viva, la autoridad de la iglesia como regla para guiarnos. Decimos que esta iglesia, instituida por Cristo para enseñar y guiar a los hombres a través de la vida, tiene el derecho a cambiar las leyes. Peligroso esto, ¿verdad que sí? Las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, por lo tanto, aceptamos su cambio del sábado al domingo. Decimos francamente, o sea, ellos no se tapan, exacto, sin rodeo, claro. Decimos francamente, si la iglesia hizo el cambio, hizo esta ley, como hizo muchas otras leyes, por ejemplo, la abstinencia del viernes, sacerdocio no casado, que eso no es bíblico, las leyes sobre los matrimonios mixtos, las regulaciones de los matrimonios católicos y 1000 otras leyes. Tercer punto, también decimos que también decimos que de todos los protestantes, los adventistas del séptimo día son el único grupo que razona correctamente concerniente con sus enseñanzas. Siempre es algo cómico ver que las iglesias protestantes en el púlpito y en la legislatura exigir la observancia del domingo, de la cual no hay nada en la Biblia. Y esto dice aquí que está bajo la bendición. Significa que el Papa lo... dice que el Papa aprobó la bendición, aprobó esta carta. Te deja saber que ellos no tienen la Biblia como base de nuestra fe, sino que lo que ellos pautan como iglesia, eso es. Ajá. Uh-huh. Exacto. Exactamente. Exactamente. Y ese es el punto que hemos traído en cuanto a estos seminarios proféticos, porque vemos quién está detrás de todo esto para engañar al mundo es Satanás. ¿Me entiendes? Satanás no le importa a quién utilizar para hacer caer al pueblo de Dios. Dice, por eso es que se llena de ira. Entonces, cuando vemos, y esta es la importancia de capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, porque en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis estamos viendo cómo
cómo las iglesias, de ser una iglesia pura que Cristo levantó con los discípulos bajo el poder del Espíritu Santo, estamos viendo que, que se fueron apartando de la verdad. Hasta llega una parte en el capítulo 2 que le llama la sinagoga de Satanás, la iglesia de Satanás. ¿Por qué? Porque ya Dios no está dirigiendo esa iglesia. ¿Por qué? Porque se han apartado de la verdad. Y quien está dirigiendo esa iglesia es Satanás. ¿Qué peligro hay esto con nosotros hoy día? Cuando las Sagradas Escrituras nos dicen, por ejemplo, y este es el punto que estamos hablando, acerca de que el dragón se llenó de ira contra los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo lo vamos a ver pronto, qué es lo que significa. Pero enfatizándonos en la ley de Dios es aquellos que tienen una relación con Cristo y obedecen. Acuérdense lo que hablamos del espejo. Cada día se miran en el espejo de la ley de Dios, que es su carácter, a ver si estoy reflejando el carácter de Cristo, el carácter de Dios cada día, cada día. Oh, tengo una mancha, fallé en esto, Señor, perdóname. Tengo que buscar el jabón, que es Cristo, para limpiarme, purificarme de mis pecados y que quede limpio y cada día me acerque a Cristo y parezca más a Él. Ese es el propósito de la ley de Dios. Y junto en la ley, como dice, como leímos ahorita, el cuarto mandamiento es el corazón, está en el corazón de la ley, la cual Dios nos pide su adoración en su día de reposo, que es el sábado. Ok, ya estamos terminando. No deberíamos guardar y dar honor al domingo como el día de la resurrección de Jesús, que nos dice la Biblia. Romanos 6, 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, que es el bautismo, también lo seremos de la que de su resurrección, muerte del viejo hombre de pecado y una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que representa el bautismo. Cuando Jesús murió en la cruz, no fue la ley de Dios clavada en la cruz, como ya hablamos otra vez, sino que lo que fue el simbolismo de la muerte es el qué, es el bautismo. Nada tiene que ver con el día de reposo. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si la santificación del domingo no está en la Biblia, ¿de dónde viene? Ya lo vimos, ¿de dónde viene? Las iglesias protestantes salieron ¿de qué? De la iglesia católica, porque estaban protestando en cuanto a doctrinas que la iglesia católica enseñaba. Pero ¿qué pasa? Con ello mantuvieron ¿qué cosa? La doctrina del domingo, la cual no hay base bíblica, ya lo vimos. Y ellos mismos lo dejan saber que no hay fundamento bíblico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces tenemos que nosotros volver a las escrituras y ver y aprender lo que la Biblia nos ha enseñado acerca de la ley de Dios y acerca del sábado. ¿Entiendes? Como lo mismo vimos, volvemos al mismo punto, de Adán y Eva en el árbol y de los diezmos. Asimismo, en la semana, el diezmo y la bendición es el día sábado de reposo, Jehová. Y aquí vienen los dos cuernos, hermana, que estaba hablando aquí los cuernos. ¿Te acuerdas? Ahorita estaba hablando de los cuernos. Sí. Dice, Daniel 7:25, y esto es una profecía, hermanos, que tenemos que ver. Daniel 7:25 nos dice, y hablando de este cuerno pequeño que después se hace grande, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, significa que los matará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley.
Y dentro de la ley, ¿cuál es el mandamiento que habla acerca de tiempo? Es el cuarto mandamiento. El único mandamiento que habla acerca de tiempo y en la ley. Ajá. Que es acerca del sábado. En otras palabras, que este cuerno pequeño, que se hace grande, va a perseguir y matar a los hijos de Dios y pensará cambiar los tiempos y la ley. Pensará cambiar el día de reposo, el sábado al domingo, y cambiar la ley de Dios. Y será entregados en su mano por hasta tiempos y la mitad de un tiempo. En otras palabras, que cambiará la ley de Dios. Este cuerno pensará, porque es que él piensa que tiene la autoridad de cambiar la ley de Dios y cambiar su día de reposo. Y ya vimos qué es lo que ellos piensan. ¿Okay? La Iglesia Católica, qué es lo que piensa, que ellos tienen autoridad para hacer estos cambios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mateo 15, 6 al 9. Terminamos con esto, si no me equivoco. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Esto es lo que usa mucho la iglesia. Usa mucho las tradiciones en vez de las escrituras. Estamos invalidando las escrituras por seguir una tradición. ¿Qué dicen las escrituras? Sigue diciendo Jesús: hipócritas, bien lo profetizó sobre vosotros Isaías, diciendo: este pueblo se acerca a mí con su boca y de sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Más vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombre. Estamos viendo que lo que la iglesia ha enseñado es por ellos, no tiene base bíblica. Y ellos mismos lo confiesan. No hay nada en las escrituras. Solamente nosotros lo decimos y lo creemos. Ezequiel 22:8 nos dice: has menospreciado mis cosas sagradas y mis sábados has profanado. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice con relación a manipular o indebidamente la ley de Dios para intentar cambiarla? Dice Deuteronomio 4:2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Dice que no añadas ni quites de los mandamientos de Dios como Él nos ha ordenado. Próxima cita, Proverbios 36, nos dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Apocalipsis 22, 18 al 19 nos dice: porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están en este libro. Nosotros no queremos eso, ¿verdad que no? No, vamos a ser obedientes a lo que Dios dice. ¿Qué siente Dios, con respecto a los líderes religiosos que ignoran la verdad del sábado? Mira lo que dice las escrituras. Ezequiel 22, 26 y 31. Nos dice: sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni entre lo inmundo y lo limpio. Hicieron manifestación, y de mis sábados escondieron sus ojos. Yo era profanado en medio de ellos. Por tanto,
derramaré sobre ellos mi ira. Con el fuego de mi ira los consumí. Torné el camino de ellos sobre su cabeza, dice Jehová, oh Señor, el Señor Jehová. Es peligroso, ¿verdad que sí? El riesgo que corren en los líderes religiosos, enseñar a otros, sabiendo la verdad, en contra, ¿me entiendes? Del sábado. Dice que derramaré sobre ellos mi ira. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan cuando dice que aquellos que quebrantaren el sábado, de cierto moriréis? Es eso lo que está diciendo. O sea, no morirás en el momento, pero cuando llegue el momento de Dios dar la recompensa, de que se acabe la misericordia y la gracia, acuérdate que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Y si tú no estás en esa bendición, en esa señal, entonces si no tienes la señal, el sello de Dios, ¿qué vas a tener? La señal o la marca de quién? De la bestia. Entonces, ¿qué es lo que dice la profecía? Que si alguno recibiere la marca o el sello de esa bestia, ¿qué recibirá? La ira de Dios. Y mira lo mismo que dice aquí. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira. Con el fuego de mi ira, ¿los qué? Los consumí. Y Dios no quiere que nosotros como hijos de Dios seamos consumidos, sino que seamos salvos por Él. Esta es la última pregunta. ¿Me afecta a mí personalmente la observancia del sábado? ¿Qué ustedes creen? Estamos viendo las citas bíblicas. Nos afecta. Nos dice Juan 14:15. Si me amáis, si amamos a Dios, guardemos sus mandamientos. Romanos 14:2. De manera que cada uno de nosotros dará razón de sí. Y el último, Santiago 4:17. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno o lo correcto y no lo hace. Bienaventurados, Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de ¿qué? De la ciudad, de la santa ciudad. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia, la perseverancia. ¿Eso es lo que significa paciencia? En esta traducción. He aquí la paciencia, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ok? Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un poquito largo, pero es que quiero traer todas las evidencias bíblicas para que podamos entender que la Biblia está repleta desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos presentan acerca del sábado y la ley de Dios, que el sábado no es un día que nosotros no estamos inventando y que es un día que Él estableció desde el principio de la fundación del mundo, que es para todo el mundo, que los hijos de Dios, los hijos de Israel, no son de letra, de carne ni sangre, si son espiritual, ¿por medio de quién? De Cristo. Y si Cristo guardó el sábado desde su juventud hasta aún en su muerte, reposó en sábado en la tumba y resucitó el domingo. Y vemos que después de su muerte los discípulos siguieron guardando el sábado. Pablo enseñó acerca del sábado, enseñó a los gentiles del sábado. Estamos viendo que en Isaías 66 nos dice que de mes en mes y de sábado en sábado, después de la creación, cuando Dios establezca todo, está hablando ya futuro, cuando todo el pecado se termine, que aún seguiremos ¿qué? Guardando, observando el sábado. O sea que el sábado, desde el principio hasta la eternidad, seguirá siendo la señal entre Dios y su pueblo. ¿Cuántos queremos aceptar hoy esta señal, verdad que sí? Del sábado, para que seamos parte del pueblo de quién? De Dios. Amén. Vamos a orar para así entonces terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre Santo, te agradecemos porque tú nos hablas en tu palabra acerca de la señal entre tus hijos y tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer siempre en ti,
unidos y seguir caminando en tus caminos, Señor. Padre Santo, gracias por este día que tú nos has dado, Señor, y ayúdanos a poder reposar en ti, Señor. Padre Santo, te rogamos también que ahora que terminemos aquí, que podamos llegar todos sanos y salvos a nuestros hogares y podamos estar listos y preparados para mañana reunirnos y poder continuar con este tema acerca de la bestia y la marca de la bestia, Señor. Gracias por todo, Padre Santo. Te lo imploramos en el nombre de Jesús y te pedimos también, Señor, por Josefina, que tú la protejas y la cuides, y a su hija, Señor, por la operación que está por tener. Padre Santo, que tus manos sean las que dirijan todo y que la cuiden y la protejan y que salga todo para gloria y honra tuya, Señor. Que salga todo bien. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Padre Santo.